En el marco del 25 de abril, Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil, la Plataforma de Infancias y Adolescencias, PIAS, realizó dos actividades. En realidad tiene previstas dos actividades. Una se llevó a cabo el día miércoles y la otra que se tenía que realizar el jueves. O sea, ayer se tuvo que suspender por mal tiempo, pero queda para el jueves que viene. Igual ya está todo pronto para esta actividad también. Y bueno, en ese marco tenemos aquí a uno de los voceros del PIAS, el psicólogo Fernando Olivera, director de la Asociación Civil CIPUS, a quien le damos los muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, son parte de mi compañía matinal. Opa, qué nivel. Qué nivel. Cuando voy al trabajo en el auto. Y bueno, ahora veníamos escuchándonos con Brian. ¿Qué vamos a hacer? Con Brian, sí, porque también participaron de estas actividades adolescentes para poner su voz en este tipo de problemáticas, y es por eso que está con nosotros uno de los voceros jóvenes de la actividad. Nos referimos a Brian Puentes. Bienvenido, Brian. ¿Cómo están? A Brian le dejamos el lugar central. Sí, es claro. el más importante hoy, Fernando, del estudio. Como corresponde. Claro. ¿Cuántos años tenemos, Brian? Tengo 13, ya casi 14. Estás enorme. ¿Segundo de liceo, primero? Segundo de liceo. Bien, perfecto. Bueno, comencemos por Fernando, así Brian se va adaptando al estudio. Nos vamos adaptando todos. Bueno, hemos sido testigos, lamentablemente, de una escalada de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Este año, hemos visto asesinatos de niños, hemos visto niños baleados. A esto se suman los datos del CIPIAB que se conocieron esta semana. Fueron 8.157 situaciones de violencia contra chiquilines. De estas situaciones, 90% son ejercidas por personas cercanas a los gurises. El año pasado, frente al incremento sistemático de estas detecciones, el ex titular del INAU, Pablo Abdala, decía: estamos ante un fenómeno creciente, tenemos que asumirlo como tal. Los especialistas que trabajan, ¿no?, en territorio con esta problemática, como es tu caso, comparten esta visión que parece como conformista de parte de Abdala. ¿Qué se está haciendo para mejorar esta situación? Que parecen números, que se quedan ahí en números, pero en realidad estamos hablando de realidad de un montón de gurises, y estas son detectadas, hay muchas otras que no lo son. Sí, primero que nada, es una pregunta bastante amplia y voy a ir acotando algunos espacios como para poder pensarlo. Primero que nada, es muy bueno tener datos. Con las dificultades de datos que tenemos sobre las infancias y las adolescencias, es muy bueno que aparezcan datos. Eso primero que nada, y esto el CIPIAB lo ha hecho de forma sistemática, año a año viene presentando las cifras. Estas cifras han ido en aumento, ahora aumentaron casi un 10%, pero esto es una pata. O sea, el CIPIAB trata un tipo de violencia. No es la realidad de todas las violencias que se ejercen hacia niños, niñas y adolescentes. Es más, si vos ves, diferentes instituciones tienen como diferentes responsabilidades sobre esas situaciones de violencia. Yo sé, el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene sobre la violencia institucional. Sobre la violencia comunitaria no hay una definición clara de quién la debe abordar y no hay una sistematización de datos. Bueno, el CIPIAB trata a nivel nacional, desde diferentes equipos territoriales, diferentes sistemas de abordaje de estas situaciones, una pata de la violencia. O sea, que nosotros obviamente nos alarmamos ante los datos. Es muy grave la situación que estamos viviendo, está muy naturalizada. Y lo que encontramos es como muy discursivamente importante, pero en inversión pública, en política pública, en acuerdos nacionales, no hemos avanzado mucho. La realidad se ha complejizado, se ha diversificado la violencia y a su vez aparecieron fenómenos nuevos. Y todas estas cuestiones no hemos tenido la capacidad de respuesta como sociedad ante este tipo de situaciones. Reaccionamos ante algunas muertes de algunos niños, pero frente a otras muertes de adolescentes, sobre todo, esas reacciones no son las mismas, porque quedan en el manto de ajustes de cuenta, violencia de territorio, enfrentamiento de banda. Ni se investigan algunas de estas situaciones. O sea, la situación, entendemos que de una vez por todas, hace tiempo venimos peleando desde varios colectivos en la plataforma sobre tener un observatorio de las infancias y las adolescencias. Necesitamos datos. Para tener política pública efectiva hay que tener datos.
Datos que no son los que están necesariamente en el CIPIAB. Esos son una parte de los datos. Está bien, pero si uno habla de violencia hacia infancia y adolescencia, tenemos que hablar de inseguridad alimentaria, tenemos que hablar de violencia que se dan en las instituciones, tenemos que hablar de violencia policial. O sea, nosotros en la programa que hicimos para el 25 de abril tocamos diferentes tipos de violencia, donde está el abuso sexual, donde está la muerte de niñas y adolescentes, donde está el trabajo infantil, donde hay donde hay diferencias en el territorio, en el acceso a la educación, a la salud, a un montón de patas. O sea, me encanta, o sea, yo valoro mucho. El otro día en la presentación del CIPIAB había mucha gente, o sea que hay una preocupación de la sociedad. Las infancias y las adolescencias están siendo agenda, pero necesitamos profundizar estas cuestiones, o sea, pensarla más abarcativamente. Brian, preguntarte, sabemos que las y los adolescentes que están trabajando contigo en conjunto, una de las actividades que tienen es hacer entrevistas a parlamentarios, parlamentarias, para trabajar sobre este tema. ¿En qué consisten esas entrevistas? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Por qué la idea de trabajar con los legisladores? Y, a ver, las preguntas, la verdad, no me acuerdo mucho, o sea, no me acuerdo directamente. Y la actividad se trataba de ir por ahí, hemos salido bastantes veces a hacer entrevistas a diferentes personas y hacerles preguntas sobre, por ejemplo, ¿qué es para vos maltrato infantil? Algo así. Ah, pero te acordás de algunas preguntas. Las más importantes te las acordás. Sí, digamos que sí. ¿Y por qué la importancia de hablar justamente con políticos y políticas que están trabajando con esos temas? Porque no tengo ni idea, no me enteré de eso no me enteré yo todavía. Sí, porque digo, dentro de las Brian ha estado involucrado el año pasado, desde la plataforma venimos desarrollando diferentes actividades durante todo el año. Y bueno, dentro de las actividades que hicimos en el marco del 25 de abril del año pasado y de este año fue como primero preguntarle a la gente si sabía que se conmemoraba el 25 de abril. Sí, partimos por la ciudadanía, después fuimos fuimos a parlamentarios y parlamentarios. Exacto, porque también son los que van a... Claro, sí, los que tienen que diagramar. Y también el año pasado participó de la actividad de la Semana de los Derechos, que eran un diálogo con diferentes actores políticos y de diferentes organismos del Estado para plantear desde la voz de los adolescentes cuáles son sus problemáticas. ¿Y a vos, Brian, te preocupa este tema? ¿Ves compañeros o compañeras, amigos y amigas que les preocupe este asunto? No sé qué decir. Es fea la radio a veces, esto de que te escuche tanta gente. El micrófono no es fácil. Yo te voy a intentar ayudar. No, bueno, vamos a poquito. No, pero dentro del espacio, ellos grabaron un podcast con diferentes. Dentro del espacio, Brian participa de uno de los proyectos de la Asociación Civil CIPU, el programa de Cardal, que es Erradicación y Prevención de Trabajo Infantil, y con otro grupo de adolescentes estuvieron armando podcasts sobre violencia. Bueno, o sea que de podcast sí sabes. De eso seguro sabe de que todo. Nosotros han participado, nosotros del proyecto también participamos en lo que es el modelo abierto. Claro. Hay una experiencia que estamos haciendo conjunto con la Intendencia ZLab, que es también tratar de poner voz de los adolescentes en diferentes temáticas. ¿Y cómo eran los podcasts? ¿Qué hacían? ¿Debate entre ustedes? No. ¿Y qué hacían? O sea, lo que hacíamos era, nos sentábamos y uno presentaba y hacía las preguntas, ¿no? Ahí está. Y después otros, o sea, no sé si nos turnábamos, no me acuerdo, para responder a esas preguntas. Porque cada uno tenía respuestas diferentes a la del otro. ¿Y cómo habían armado? ¿Entre ustedes armaron estas preguntas y estas respuestas? ¿O algún grupo de gurises la armaron? Fue con ayuda de adultos. Sí. Claro. Qué bueno. Pero la idea era tratar esta problemática. Sí, exacto. Ponerla sobre la mesa y discutirlo dentro de lo que tiene que ver la mirada joven, ¿no? Que es bastante diferente quizás a la nuestra, lo viven desde otro lugar. Bueno, Fernando, de estas 8.157 situaciones de violencia detectadas por el Estado, 87% de estas situaciones se repiten, no es la primera vez que sucede, o sea que los gurises están viviendo, muchos de ellos hace más de 6 meses, situaciones complicadas. ¿De qué manera es que se detectan las situaciones? Eso por un lado, y por otro lado, ¿por qué se siguen repitiendo? Porque si ya las detectamos, ya sabemos que están sufriendo este tipo de violencia, ¿por qué siguen con el adulto agresor?
Bueno, es bastante compleja la situación porque intervienen diferentes actores. Interviene el Poder Judicial, intervienen los equipos territoriales, bueno, intervienen diferentes INAU desde diferentes perspectivas. Y eso, hay veces que intervenimos de muy diferentes perspectivas. Entonces, a veces se complejiza la situación porque las resoluciones se toman desde muy diferente lado. A veces falta una política de articulación concreta en situaciones y faltan, en el desarrollo de las políticas territoriales y en el desarrollo de los proyectos, Montevideo tiene una realidad, el interior tiene otra. O sea, tenemos que ver cuántos equipos realmente están interviniendo en algunos territorios, porque si a su vez a eso le agregamos que las cifras de reparación son muy bajas, o sea, tenemos como la doble pata, la de la repetición, primero la de la detección. Sí. Que es una complejidad. O sea, ya hay muchos de los que están involucrados que no perciben que están viviendo una situación de violencia, más del 60%. Eso es un problema. Sí. Otro problema es el trabajo en concreto y qué baterías tiene el Estado para afrontar. El Estado no directamente, pero sí desde los diferentes territorios para afrontar esa situación. ¿Con qué recursos humanos y materiales cuenta para enfrentar esa situación? Y a su vez después, ¿qué mecanismos de reparación tiene para eso? Entonces, es como una... No sé si me fui por... No, está bien, son etapas distintas. Son etapas distintas. Por ejemplo, si lo pensamos en trabajo infantil, no hay un protocolo de detección de trabajo infantil ni en la educación ni en la salud. Entonces, o sea que hay en ámbitos que ni se toma el tema. Bueno, eso te iba a preguntar, decía 60% no reconoce, no detecta que está en esas situaciones. Sabemos que hay centros que son muy importantes como los centros educativos, ¿no? ¿Cómo se puede detectar eso en las niñas, en los niños, en los adolescentes, ¿no? ¿Qué signos, qué rasgos nos pueden alertar de que está viviendo una situación de este tipo? Sí, hay varias cosas que nos pueden alertar, los cambios de conducta, uno va viendo... El humor, decía. Claro, el cambio de humor. Uh-huh. Claro. Que está como muy decaído, esas cosas. ¿Ustedes lo notan en algún conocido, por ejemplo, que le pueda llegar a pasar estas cosas? No, ni le presto atención a eso. No le prestas atención. Pero, por ejemplo, sí, eso del humor que planteaba Brian, cuando nos pasan el proyecto, cómo llegan, cómo se presentan, ahí puedes decir, ¿qué pasó? Los adultos tenemos que estar más atentos a esas fotos de cambios, o en el humor, en el rendimiento escolar, en un montón, en el cambio de actitudes de gurises que venían con determinada presentación y cambian radicalmente. Sí, ¿qué pasa? Claro. El síntoma hace cuerpo en muchas cuestiones, en salud, en patologías que empiezan a aparecer, en dificultades en la atención educativa, en un montón de aspectos que se ven. Ayer escuchaba otra profesional que hablaba que, claro, en el caso de los más pequeños, de repente de los lactantes, eso sí se expresa casi siempre a través del cuerpo, ¿no? Como no hay otras formas, entonces ahí sí a través de patologías, de repente. Sí, lo que pasa es que ahí hay que profundizar mucho. O sea, aquí hay un rol protagónico del Estado. Y si no hay política pública y no hay presupuesto para estas cosas, nosotros podemos detectar un montón de situaciones. De hecho, los hacemos de los equipos territoriales, pero muchas de esas navegan en el vacío. O no hay recursos posteriores para que tomen esa situación, o inclusive llegan a demorar 1 año o 2 para tratar una situación de abuso sexual o algunas otras. O por lo menos, a veces los equipos tenemos como esos síntomas, decimos, bueno, acá hay una posible situación de abuso sexual, pero no todos los equipos territoriales son especialistas en esa situación. Entonces derivamos a equipos más especializados. Y esos son muy acotados muchas veces. Entonces, falta profundizar y articular mucho. En los datos veíamos también que no había crecido tanto quizás en pandemia el tema de la detección, y comentábamos ayer que uno de los factores tiene que ver porque, bueno, justamente quienes detectan esto, que muchas veces son los profesores, ¿no? o los maestros, no estaban allí presentes. Entonces quizás se perdía un poco este nexo que es tan importante, ¿no? Bueno, en el evento se abordaron diferentes vulnerabilidades
vulneraciones y violencias que viven los chiquilines, como ser, vos mencionabas hoy, la pobreza, la inseguridad alimentaria. ¿Qué tipo de políticas públicas se están llevando adelante para paliar por lo menos esa área dentro de lo que tiene que ver con las violencias hacia los gurises? Hay una serie de políticas públicas, de proyectos que tienen muchos años en el territorio, pero falta entender que la situación de primero poner a las infancias y a las adolescencias como sujeto de derecho, ¿tá? No solo en Uruguay, sino en un contexto latinoamericano, aparecen discursos muy regresivos en torno a derechos. Entonces, vuelve a aparecer la familia como el Estado corriéndose. Con mis hijos no te metas, ¿no? Y vuelve a ser la familia como el ente dominador de todas las situaciones, sabiendo todas las consecuencias que puede tener eso, ¿tá? En mucho discurso aparece el Estado, de algunos gobernantes, parlamentarios, como que el Estado se está metiendo mucho en la vida de los individuos y que deberíamos, y eso limita la libertad de los individuos. Bueno, y es un discurso que se repite, atraviesa toda Latinoamérica. Entonces, bueno, pensar a los adolescentes y a las niñeces desde la perspectiva de derecho como sujeto de derechos, si perdemos ese foco, vuelven a aparecer todos estos agujeros negros de los que aparecen después. Después lo otro es tener una política nacional, no montevideana, de las infancias y las adolescencias, que abarque todo: educación, salud, sistema nacional de salud de las infancias y las adolescencias. Cuando hablamos de salud, muchas veces solo hablamos de salud mental. Es verdad, hay un gran padecimiento de nuestras infancias. Desde el proyecto, con diferentes chiquilines que participan, hemos hablado un montón del malestar que estamos sintiendo las infancias y las adolescencias. Pero realmente necesitamos tener no solo de salud mental, de un montón de otros aspectos que quedan por fuera muchas veces. Articulación, coordinación, extensión entre todo el territorio, intervención del Estado desde todas sus patas, de la educación, de la salud, de las políticas públicas, ¿no? En articulación con la sociedad civil, con los equipos territoriales. Los equipos territoriales hemos sostenido a costa de un montón de sacrificios, un montón de situaciones en las cuales después no podemos dar respuesta. ¿Y se han desmantelado servicios a lo largo de esta administración? Sí, en un principio, en una revisión de todas las políticas públicas que intervenían, sí hubo servicios que desaparecieron de los territorios y ahora están reapareciendo en esto de rever qué tipo de servicios estaban cumpliendo. Por ejemplo, digo, porque hemos hablado acá de los OCAD, de los ETAP. Sobre todo proyectos vinculados a MIDES. Sí. Y habrán reaparecido en otro formato, ¿verdad? Todo eso, insertarse en el territorio cuesta mucho. Y bueno, con la realidad, con el grupo de adolescentes que participa Brian en el proyecto, hemos hablado sobre todo de la violencia, de algunos chiquilines o algunas familias que se tienen que encerrar muy temprano en sus casas por violencia en el territorio, por armas, por tiroteos, por un montón de situaciones que se están viviendo. Ahora, lo preocupante, pensaba mientras te escuchaba, ¿no? Lo preocupante de esto, de darle tanta responsabilidad a la familia, pensando en que muchas veces los agresores están dentro, ¿no? del grupo intrafamiliar. Entonces, esto de apostar tanto a la familia, como que dejás desprotegido a todos aquellos gurises que sufren lamentablemente violencia de parte de sus padres, por ejemplo. Sí, esa es una pata. El tema es que las familias vienen de sufrir una cantidad de vulneraciones de derechos, de violencias de muchos años. Entonces, no hay... A veces hay una mirada culpabilizadora hacia las familias y es verdad, muchas de estas situaciones se dan en el entorno familiar, pero a su vez tenemos que trabajar muy fuertemente con las familias para reparar una cantidad de situaciones que ellos mismos han vivido. Se reproducen las violencias. Totalmente. Se ha acentuado una violencia territorial, una respuesta violenta. Tener armas implica un cambio en un código de relacionamiento, de todas estas cosas. Y muchas veces
se prioriza o se habla mucho de esto y se habla poco de qué tipo de inversión pública tenemos para generar espacios de convivencia, generando espacios públicos de calidad, donde el barrio se apodere de ellos, como es el caso del mercado abierto, la Plaza Idea Vilariño, digo, de situaciones que se están dando en el entorno donde nosotros nos movemos, que es el entorno de Unión, Villa Española, Mabel Norte. De hecho, la Plaza Idea Vilariño queda cerca de la casa de Brian y del proyecto y lo utilizamos mucho porque es un espacio público de calidad, donde podemos disfrutarlo plenamente, donde los vecinos se han apoderado. Tenemos que hablar tenemos que hacer un giro y poner qué cosas necesitamos. Pensar en los territorios, pensar en las necesidades de la población, pensar desde la política pública que abarque esos diferentes aspectos. Brian, pensaba, por ejemplo, con esto de que ustedes tienen tanto intercambio con adultos que están en el tema, ¿a vos te parece que, decíamos, hay muchos chiquilines que de repente no se dan cuenta que están sufriendo esta situación, ¿no? Que sufren algún tipo de violencia, pero no son conscientes de que eso les pasa? Claro que no le prestan atención, por así decirlo. Claro, entonces, ¿a vos te parece que tanto vos como el grupo que trabaja contigo se podrían dar cuenta si están frente a una de estas situaciones? ¿O alertar a un amigo de los del grupo si eso pasa? Y podría ser, sí, podría ser. Si le prestan como más atención, se podrían dar cuenta y alertarle a los adultos o a algún otro del grupo. ¿Y alguna vez en el liceo hablaron estos temas, por ejemplo? No, nunca tocamos esa parte del tema. O sea, nunca tocamos el tema. ¿Y te parece que estaría bueno que algún profe o adscripto hablara de esto? Y estaría bastante bueno, sí, la verdad. Porque es como algo decir informativo, ¿no? Y que tiene bastante importancia en todo esto. Uh-huh. Entonces sí, estaría bastante bueno que algún adscripto o la directora misma vaya y hable sobre el tema. Capaz que te están escuchando y ahora se hace algo. Puede ser. Capaz que sale alguna charla. ¿Quién sabe? Ojalá que Pero no. muchas veces las situaciones que nosotros detectamos son los propios gurises los que nos alertan. Claro. Sobre estas situaciones. Uh-huh. Son los primeros que dicen, no veo bien a fulano, o si saben algo y no nos quieren contar toda la situación. Claro, pero también hay una cosa entre pares, me imagino, ¿no? Capaz que de confianza, de contarse alguna cosa que pasa. Totalmente. Sí, se habla. Uh-huh. Sí. Pila de las situaciones que nosotros podemos conversar en el equipo son las propias preocupaciones de los gurises por alguna situación que está viviendo algún par. Uh-huh. O por la no visión de la situación. Claro. Hay un silencio preocupante, hay unos huecos, unos agujeros negros preocupantes sobre las situaciones de las violencias hacia niños, niñas y adolescentes. Hay unos silencios preocupantes de gente que debería estar hoy al frente de esta situación, que preocupan que ni aparezcan en ningún medio, ni planteando alternativas, ni planteando su voz. ¿Cómo quiénes? Y me parece que las muertes de niños, niñas y adolescentes que se han dado este año deberían tener otra respuesta. Más presencia fuerte, decís vos, de las autoridades, por ejemplo. Y sobre todo pensando en algunas cuestiones, yo ayer lo decía en otro medio, no quiero ser muy repetitivo, pero me parece importante. Está buenísimo que haya una campaña por el tren, porque por los riesgos que conlleva el tren, y hay una campaña de bien público que ha aparecido en todos los medios. Sí. No tenemos una campaña de bien público sobre la situación de la violencia, sobre la sensibilización de esta situación de la violencia hacia niñas y adolescentes. No nos va a pisar el tren, pero nos pueden pasar otras cosas. El tren puede pasar a la interna de tu casa, a la vuelta, a la esquina de tu barrio. ¿Cómo actuamos como sociedad frente a este tipo de situaciones? Porque hace un par de décadas atrás te decían el clásico no te metas. Bueno, todavía siguen operando algunas situaciones de esas. Mi hijo mando yo y algunas cantidades de situaciones así. ¿Cómo operamos como sociedad? Primero que la infancia y la adolescencia estén en la agenda social. Sensibilización, capacitación de recursos humanos, presupuesto, políticas públicas destinadas y pensadas en los diferentes territorios, recursos humanos capacitados. Es una prioridad. Un sistema educativo con 30 niños y con muy pocos escasos recursos para solucionar estos temas
o no saber hay un mapa de ruta, pero después ese mapa de ruta se corta y uno no sabe ni cómo continúa todas esas cuestiones. Entonces, realmente hay que pensarlo con un gran paraguas. Y me parece que el rol protagónico del Estado debe estar. Estamos frente a una campaña política. Yo quiero ver cuánto de las infancias y de las adolescencias aparecen más allá de los eslóganes y de la supuesta preocupación de todos. Realmente, y cuántas tienen el foco realmente en esta perspectiva de derechos. Brevemente, chiquito, para ambos, ¿cómo podemos ayudar todos? Desde nuestras casas, los gurises en el liceo, los profesores, los adscriptos, ¿cómo podemos ayudar todos a mejorar esta situación? La verdad, ahí en esa pregunta... Vos mencionabas hoy y decías que bueno, que estaría bueno que los profesores hablaran de este tema, ¿no? Que los adscriptos hablaran de este tema. Claro, o sea, como que hagan tipo una reunión en el patio, ¿no? Y la directora, porque la más principal, la directora, empiece a dar información sobre el tema, ¿no? Porque estaría bastante bueno, porque si alguien se encuentra con ese tipo de comportamientos que ya habíamos dicho, pueda saber lo que le pasa y avisarle a la adscripta o directora. Claro, identificar la situación para poder contarla. Claro, exactamente. Sí, inclusive dentro de estas cosas de trabajo que estamos haciendo, que hacemos cotidianamente, el pensar cómo nos gusta que nos traten, qué queremos de los espacios, cómo construimos un espacio de convivencia más amplio. En realidad tenemos que pensar en claves de convivencia. Tenemos que estar todos adentro, pero en serio, no en una cuestión. No puede ser que porque naces en determinado territorio, te desarrollas en determinado territorio, tu techo es más corto, más bajo. Tenemos que tener un activo de oportunidades para nuestras infancias. Cuando si no actuamos sobre las consecuencias, hay causas estructurales que no se atacan. Entonces necesitamos actuar, dejar de apagar incendios, que está buenísimo. Si aparece una situación, hay que repararla, es necesario repararla. Hay que mejorar mucho este 10%. Pero hay que actuar sobre las causas. Fernando Olivera, Brian Puentes, muchísimas gracias a ambos por estar aquí en la radio. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación, lo mismo Muchas digo. gracias. Nada que perder.